Finalmente, el Ministerio de Salud confirmó que el doctor Aníbal Filártiga asume la presidencia del Instituto de Previsión Social. El doctor en cuestión mencionó que a partir de ahora las prioridades serán hablar con los proveedores para solucionar los inconvenientes y los déficits que sufre actualmente la previsional y por otro lado mantener un diálogo con el sector médico. Ya estaremos trabajando con el señor ministro, con los proveedores, con los representantes farmacéuticos, con quienes tenemos ya citada una reunión muy importante para el porvenir de la institución. No puedo explicar eso porque yo no entré en detalles y a mí no se me ha explicado tampoco. Creo que es un cambio de táctica más que nada, no creo que haya objeciones de ninguna laya en el sentido de la honorabilidad que pueda afectar o el trabajo que pudo haber hecho el economista Hugo Roy. Por el momento se desconoce el nombre de la persona que ocupará el cargo en el Centro de Emergencias Médicas en reemplazo del doctor Filártiga. La ocasión de la conferencia de prensa también fue aprovechada por el sector de los medios de comunicación para consultarle al ministro de Salud sobre la problemática que vive este sector. Él mismo desmintió que la ejecución presupuestaria sea baja, aseguró por el contrario que es el mejor en los últimos 10 años de gestión en esta cartera de Estado y por otro lado también negó que haya existencia de algún faltante de medicamentos en los centros médicos.